Luego de haber recorrido un gran camino con cada uno de ustedes en estas páginas de internet de Programa Voluntad, en este módulo del fuego interior azul, hemos llegado al sendero final de esta verdadera dimensión espiritual, que no se atavía de vanidades, de perlas preciosas, de sensaciones extrasensoriales, de egos o de una falsa y perecedera ilusión. Es la verdad de la luz, es la verdad del Creador innominado, lo que fluye como un manantial de agua viva dentro de nosotros. Eso es lo que hoy, en este capítulo de Tu única y verdadera luz, vamos a comprender. La luz que hay dentro de nosotros, esa luz que decimos ser y buscamos, y en muchos movimientos de moda y de nueva era hablan de los seres de luz. Hoy vamos a conocer realmente cómo es esa luz dentro de nosotros, porque este mensaje especialmente va dedicado a los 144.000 de Cristo, para ningún otro más, porque solamente ellos son los que en este tiempo final, antes de la Tercera Guerra Mundial, de la guerra y sus bombas, se preparan con la inteligencia, con la conciencia, con la sabiduría y con la verdad en su corazón para comprender este propósito universal, este designio estelar, en el que cada uno de ustedes forma parte, en el que cada uno de ustedes ha forjado su temple, su espíritu, la esencia de la verdad dentro de sí, para comprender estas sus enseñanzas, estas sus verdades eternas. Ya conocimos también que era nuestro espíritu. Ahora vamos a comprender que ese espíritu, que es una ley preexistente y original en toda la creación y en todo ser vivo, tiene otra facultad muy importante, y es que el espíritu es contenedor del ser. Por eso es que hablamos del fuego interior azul, porque el espíritu es el contenedor de esa llama viva, como la de ese sol que nos alumbra todos los días. Bueno, el espíritu contiene a ese sol, pero al sol que nosotros tenemos por dentro. Y esa es la fuerza que hoy vamos a comprender, el sol que tenemos por dentro. Tenemos que hacer una gran pregunta. Así como el sol ilumina y le da vida al planeta entero y a la humanidad que lo habita, ¿cuál será la fuerza que nos da vida y nos sostiene dentro de nosotros? Ciertamente también es una luz preexistente, la luz original del Padre Eterno, la luz del pensamiento creador, la luz de un pensamiento solar que se contiene dentro de nosotros. Y ahora ya podemos hablar del ser. El ser, ese recipiente de toda la fuente universal de vida. Escuchemos este gran mar, las gaviotas y las aves, el viento que fluye, los peces. Todos contienen una memoria original de vida. Este planeta entero contiene una memoria de luz. Pero ese sol que ilumina este planeta también contiene una memoria. Y este lo contiene un sistema solar, galaxia, universo y superuniversos.
Toda esa luz viva, toda esa luz que sostiene y mantiene la vida. Es la verdadera esencia de lo que es la creación, mas sin embargo, hay un recipiente capaz de contener toda esa luz, de contener toda esa vida, de contener toda esa esencia original de los grandes mares. Y es el ser. Dimensionen el gran universo con sus océanos y sus ríos. Y multiplíquenlo por un número muy grande. Y eso pónganlo en su mano. Y su mano es el ser que contiene todo eso. La única fuente original, capaz de contener en su totalidad esa fuente de vida. Esa fuente antes infranqueable. Por lo tanto, debemos hacernos una gran pregunta. Si nosotros buscamos avivar esa esencia, debemos preguntarnos, ¿ha habido un hombre en el universo capaz de contener toda esa fuerza? ¿Ha existido alguien tan siquiera capaz de atisbarla? Y la respuesta es un gran sí. Hubo un hombre, como cada uno de ustedes, hace mucho tiempo atrás de que este planeta y la humanidad que lo habita existiese, en la constelación de Lira, se hizo grandes preguntas. Ese hombre de quien les hablo es Miguel, Miguel del Sol. Miguel, que en este planeta Tierra lo han visto como una estatuilla, como un ángel de devociones, como a quien se le encienden velas, se le piden rezos. Pero Miguel no es ese hombre. Miguel existe, sí, pero no como esta humanidad en sus creencias, en sus veneraciones a las iglesias, en sus castigos infames y miedo al demonio, cree que existe. Él existe como una gran conciencia gigantesca solar, como la que alumbra este planeta, como el sol que alumbra este planeta. Ese es Miguel, que en un momento hace tiempo atrás se hizo grandes preguntas. Él veía como también acá en este mundo había corrupción, había miedos, había guerras, había hambrunas, había terrores. Pero él se preguntaba y miraba el gran océano y decía, ¿por qué este mar es perpetuo? Sus olas chocan contra las rocas continuamente y nada los detiene. ¿Por qué el canto de los pájaros es eterno, es indetenible? ¿Por qué el viento viaja constantemente y no hay nada que lo aprisione? ¿Por qué el firmamento que yo veo constantemente gira y gira y no hay nada que lo detenga? ¿Y por qué el hombre, siendo tan grande y capaz de comprender todo esto, es perecedero y muere? Es finito. Al hacerse esas preguntas, comenzó a encontrar respuestas dentro de sí. Porque encontró una voz en lo profundo y profundo de su corazón, en los límites de su alma. Hubo una voz misteriosa, armoniosa y dinámica que le respondió ante tantas inquietudes que ese hombre tenía. A su edad muy avanzada, él logró entonces comenzar a comprender por qué los mares eran indetenibles y comenzó a comprender la esencia del verbo en cada partícula viva de la creación. Así que como cada uno de ustedes en el capítulo anterior, si lograron comprender, se dieron cuenta que el verbo fluye y es la imagen perfecta de Dios dentro de ustedes. Así Miguel
se encontró con el Verbo eterno, fluyendo indetenible dentro de sí. A pesar de que su cuerpo envejecía, su espíritu se hacía más joven y comenzó a florecer su ser. Y su ser comenzó a adquirir todas las memorias de la gran creación, las comenzó a reconocer la esencia viva de estas rocas y del sonido del mar. Digamos que un hombre de carne y hueso, como nosotros, que creyendo que solo era materia porque eso le habían enseñado, decidió, digamos, buscar su identidad. Y su identidad lo condujo a conocer que había un mundo interior, digamos una vida espiritual, que le daba identidad a la roca, al mar, al viento, a los animales. Y entonces ese hombre que se creía solo de carne y hueso, y que era de carne y hueso ciertamente como nosotros, comprendió que tenía espíritu. Y al comprender que tenía espíritu y que ese espíritu era un reflejo de la perfección de la creación, dijo, entonces yo también, como esta piedra, debo tener identidad. Debo cumplir una función dentro de todo este plan. Y se encontró con que la identidad era la luz que tenía por dentro. Pero también se encontró con que esa luz, que siendo su identidad, era quien él era verdaderamente. Entonces, mi ser interior no es algo ajeno o como aparte, sino que mi ser interior, que está dentro de mí, es quien me hace hoy cuestionarme. O sea, entonces ese ser soy yo, verdaderamente. Pero el yo, que como lo vimos en la clase anterior, no es el yo de las creencias y la cultura que ha adquirido en su mente, sino el yo dentro de toda la creación. O sea, el yo que piensa en su esencia, el yo que piensa con identidad, el yo que me reconozco uno con la piedra, uno con Luis, uno con ustedes, que me reconozco como quien multiplica la vida, quien manifiesta y le da continuidad a ella. Entonces, ese no es como algo que, digamos, algo que se consigue afuera. Eso es lo que nosotros verdaderamente somos y lo reconocemos cuando comenzamos a comprenderlo. Maravilloso, hermano, porque ahí podemos comprender el ser. El ser que no se atavía de los títulos del mundo, de las falsedades y de la hipocresía, sino que se reconoce en uno con la creación. Teniendo ese orden de ideas, Miguel encontró su ser. Y el Padre Eterno dentro de sí comenzó a fluir como estas grandes olas fluyen, y le dio un designio en la luz. Puso en su corazón, en el corazón de Miguel, toda la fuerza de la creación para que éste fuese capaz de acabar con todas las tinieblas que se habían levantado en ese sistema inmundo que habían invadido. Esa rebelión que estudiamos en el capítulo número 3, los opositores a la vida, ¿recuerdan? Los que se desconectaron de su ser. Así entonces, Miguel comenzó una gran batalla. Y es por eso que en este momento suenan las grandes trompetas del final. Porque las trompetas se tocan cuando se avecina una batalla. Y esta batalla de la que nosotros hemos venido hablando desde el primer capítulo, del rescate de la identidad luz,
es una batalla interior. Es una batalla para recuperar el ser que somos. Es una batalla para recuperar nuestra identidad en la gran luz universal. Es una batalla para vencer los egos y la mentira que en este mundo con su sistema nos han intentado incrustar en nuestro pensamiento. Pero ha llegado el momento dentro del cumplimiento que los hombres de este planeta Tierra se levanten con el sello de Miguel, con el sello del ser del Dios vivo, con el sello del Verbo Supremo que contienen en su corazón. Porque así como lo vimos en el capítulo anterior, no se puede quedar solamente en teoría, no se puede quedar como un juego, no se puede quedar como vana palabrería. Tienen entonces ahora que accionar ese verbo creador, los siervos de Cristo, los 144.000 danzantes del sol. Porque veamos en la siguiente diapositiva cuál es el propósito del Padre Eterno para cada uno de ustedes, 144.000 que hoy nos escuchan. Y dice el Apocalipsis 7, versículo 2 al 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de la tierra. Entonces, nosotros entendiendo que Miguel, el ángel que sale del sol, dice. Entonces ya entendemos que en este Apocalipsis 7 nos aclara de que Miguel, el ángel del sol. O sea, podemos ver este sol como Miguel, como esa conciencia que hace un poco más de 150 millones de años reconoció su ser y lo vio como una luz chiquitita. Y cuando dijo, este soy yo, y reconoció su identidad, comenzó a trabajar para hacer crecer esa luz que era chiquitita. Porque digamos que en este gran mar, digamos que ese es el gran mar de las creaciones. Pero nosotros pertenecemos a él. Pero Miguel también pertenecía a él. Y entonces, pero cada uno somos una gotita de ese gran mar. Pero ese gran mar debe tener una continuidad, debe tener una expansión, debe hacerse cada vez más grande. Y entonces, el sello del Dios vivo, el conocimiento del Dios producido por sí mismo, el nosotros conocer que somos nosotros mismos la luz que nos da vida, que nos da palpitar, que nos da pensamiento, que nos da inteligencia, que nos permite estar hoy manifestándonos, es quienes nosotros somos. Pero nosotros tenemos que conocerlo y ahí nosotros reconocemos el sello del Dios vivo. Y entonces, siendo nosotros una pequeña partecita, entonces nos convertimos en el gran mar 144.000, ¿verdad? Como ese símbolo. Y entonces nos convertimos en los 144.000 del mar de Miguel. Y ese mar, ¿será que, como decía Luis, si es indetenible, será que alguna rebelión puede detenerlo? ¿Será que hay algo capaz de detener el océano? ¿Hay algo capaz de detener los vientos? ¿Hay algo capaz de detener esas grandes montañas cuando se estremecen? Entonces tenemos que entender que el poder de los 144.000 es la unión del despertar y el conocimiento del Dios vivo, pero digámoslo en una sola fuerza, porque nos reconocemos dentro de la gran creación.
Ahí está la clave, gracias hermano, porque así podemos realmente dimensionar el poderío de los 144.000 del sol. Los 144.000 espadas de Miguel, que son capaces de contener en su ser toda la fuerza que mueve los mundos, que engendra mentes y conciencias. Ustedes, hombres que se hacen grandes preguntas, buscadores de lo imposible, que son espíritus maravillosos, que dan el todo por el todo, que dejan gran parte del mundo atrás por encauzarse al sendero de la luz eterna, ha llegado el momento de que esa voz dinámica, dulce y amorosa se manifieste dentro de sus corazones. Porque así como Miguel se hizo esas grandes preguntas y el Padre Eterno se manifestó como el verbo vivo dentro de él, así, en la profecía del país al norte del sur, la inteligencia que mueve los grandes mares les habla a cada uno de ustedes. En la estrofa número 16, cuando dice: se termina la religión del miedo, porque comprenden que han venido a un propósito mayor, y ni aun la muerte los detendrá. Y aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, todo aquel que se viste de las leyes del Espíritu Eterno, las leyes de perfección, de luz, son fieles, que tienen un pensamiento original, una inteligencia de luz, una sabiduría que le aplican lógica, una conciencia continuada, una justicia con verdad y una creación en ese anhelo de darle continuidad a la vida eterna, son esos verdaderos vestidos. Quien le ha dado valor verdadero a su ser, tendrá al terminar su camino la corona de la inmortalidad. Porque son todos aquellos los que comprenden que su ser es la única luz eterna que brota como un manantial y habla con palabras de verdad. Yo les digo a todos, dice, esa inteligencia eterna, el Dios verdadero, el sello del Dios vivo dentro de cada uno de ustedes, el sello de Miguel en su pensamiento les habla y les dice: yo existo aunque no me veáis. Y ahora los 144.000 de Miguel lo ven, porque penetran la fuente antes infranqueable del Uno. Yo soy el Eterno, el sin nombre, el sin fin. Sí, es ese verbo creador que habla, que vibra y existe dentro de nosotros. Sí, hijos míos, dice la inteligencia eterna, existe la supervivencia eterna para todos aquellos que buscaron la inmortalidad, para todos aquellos que buscan la vida eterna. La encuentran cuando son uno con Él. Ese histórico momento está llegando a unos. Es cuando el pensamiento cree en mí, porque ya nuestro pensamiento no es mundano, no es perecedero, no es lleno de títulos y vanagloria que rechaza el ser, sino que se reviste de la única luz del sello del Dios vivo. El alma me reconoce y el espíritu me desea. Ya nuestro ser se reconoce en uno, con el corazón palpitante del Padre Eterno que sostiene los grandes 9 superuniversos. Y nuestro espíritu desea ejecutar la perfecta y verdadera ley de la paz, la continuidad que le da vida a toda la creación. Así pues, no afinquéis en Dios falsas promesas que no reconoce el corazón, porque ya conocemos al Dios de este mundo, que es asesino e impostor, que es falso, que no es verdadero. Y ahora nosotros, los hijos del gran Espíritu, solo estrujamos contra nuestro pecho la luz de la eternidad. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz
me rechaza en su soberbia, porque solamente los sabios prudentes existen en unidad, en comunidad y en unión con el Eterno. El ignorante se niega a sí mismo y se aleja del principio de la vida que sostiene esta gran creación. Entonces, hay una pregunta muy grande. ¿Será que nosotros le hemos dado valor a nuestro ser? ¿Será que nosotros le hemos dado valor al palpitar de nuestro corazón? ¿Será que nosotros entendíamos que quien hace palpitar nuestro corazón es la misma luz que nosotros estamos formando? Es la misma identidad que cada vez se hace más grande y que no es externa. Y entendiendo que nosotros somos quienes, a través de nuestro avance espiritual, avance intelectivo, somos quienes vamos dándole más fuerza a nuestro corazón para que palpite con más poder, para que se sienta y estremezca más los corazones, para que nos llene de vitalidad. ¿Será que no habíamos puesto eso en algo externo, en algo que era incomprensible o tal vez desvalorado por no ser importante dentro de la sociedad? Entonces démosle valor a esa inteligencia que nos hace palpitar, porque ese somos nosotros y la luz que hemos formado. Por eso es que ese sol nunca deja de palpitar. Él tiene el verdadero valor de su ser, porque él sabe en su ser que él se ha formado para manifestar la vida, para dar vida y para recrearla y para entregarla en todo un sistema solar, pero también en toda la galaxia, pero también en el universo. Entonces, dar valor al ser es dar valor a que nosotros mismos nos hemos ido formando, y esa misma luz que nosotros siempre formamos es para que nos permita hoy manifestar este cuerpo, manifestar encarnados el día de hoy. Entonces ustedes y cada uno de nosotros démosle valor a quienes somos verdaderamente, busquemos quienes somos verdaderamente, porque eso es lo que nos tiene encarnados el día de hoy. Así es, hermano. Muchas gracias, porque se los advertimos desde el principio. Estas palabras solamente son para los 144,000 danzantes del sol, para los que encarnan el sello del Dios vivo en su pensamiento, en su conciencia, en su espíritu, no para los que buscan fines del mundo. Teniendo solamente esto en cuenta, comienza a salir el sol, porque llega la nueva fe, llega el nuevo amanecer de la niebla, del frío, del silencio de la noche. Comienzan a penetrar los primeros rayos de la eternidad. Y esa es la nueva fe. Porque no habrá amor en la humanidad si no hay fe. Y la fe es escuchar la voz de su ser. La fe es escuchar la palabra dinámica del Verbo Creador fluyendo en su espíritu. La fe es sentir los filamentos del sol en cada una de sus células. Fue Benjamín Soleri Parravicini que dijo: fe en la fe será en el 2002. Ya hablamos de esa fecha en capítulos anteriores. En ese nuevo amanecer será la fe en la fe. La voz de Cristo se allega ya. Así como estremece ese gran mar, estremece la voz de Cristo, porque esta es la única y verdadera luz de los 144,000. Todos aquellos que dicen ser luz y niegan al Cristo son de las tinieblas. Todos aquellos que no llevan al anciano de días en su corazón no son parte de la luz. Por eso,
los hombres de las estrellas, en la lógica de la lógica, en un documento que se entregó a toda la humanidad para enseñarle cómo piensan los soles. En el código número 49, en el final del sendero, el verbo, dicen, aquí también en este conocimiento, luego de que hemos transitado todo este módulo del fuego interior azul, ahora podemos comprender este mensaje. El iluminado oye la voz que le habla. Es una voz misteriosa, pero clara, que rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres de este mundo con sus creencias y mentira. Y comienza entonces a ser vivo. Y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. Este ente, entre comillas, que es el ser creador, que se comienza a crear dentro de nosotros. Cuando escuchamos el estruendo de los mares, es un ser misterioso que está dentro de su corazón, de cada uno del corazón de ustedes. Tiene vida, pero no tiene forma porque no es tangible para las toscas manos de este mundo. Tiene voz, pero no tiene rostro, porque no lo podemos ver si no limpiamos nuestro cuerpo, si no llenamos nuestra mente de conocimiento. Una vez que despierta dentro de ti, resonará como palabra interior. Es el momento asombroso y dinámico que palpa, escucha y comprende toda la sabiduría de la ley. Digamos que nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esa psicografía de Parravicini con este código de la lógica? Y es que nosotros, en nuestro ser, nosotros no lo estamos formando de las memorias, digamos, el ser no se forma o no se engrandece, no asciende de forma, digamos, irregular. Él solo se llena del conocimiento original. Él se llena de lo que nosotros conocemos de la luz. Y eso es lo que él va aprendiendo. Él no aprende cosas del mundo. El ser no se deja llevar por miedos. El ser no siente dolor. El ser no padece ninguna dolencia de las cuales se vive en este mundo. Porque el ser solo reconoce y se llena de lo verdadero. Entonces, cuando habla de que la voz de Cristo se allega allá, es porque cuando Jesús encarnó acá, Él habló palabras del ser, Él habló palabras originales, habló palabras del Padre Eterno, habló pensamientos de vida. Y esa voz interior que nosotros estamos reconociendo son esas mismas palabras de vida. Entonces, podríamos decir que esa voz que nosotros reconocemos por dentro y que nos hace manifestar una acción de vida es la misma que o viene del mismo lugar donde Jesús nos enseñaba. Entonces nosotros vamos a reconocer al Cristo es por dentro. Digamos que millones de conocimientos para aprender lo mismo que el Cristo nos enseñaba, pero por dentro. Entonces vamos a sentir la voz de Cristo en el corazón. La voz de Cristo, pero manifestada en nosotros mismos. Y las personas van a reconocer nuestras palabras como la voz de Cristo igual. Y entonces ahí está la maravilla del ser. Porque mientras más nosotros nos llenemos de memorias de luz, más vamos a mostrar la fuerza del Cristo y más vamos a mostrar el verbo creador. Entonces ahí está una clave muy importante y muy maravillosa dentro de todo este plan al cual fuimos llamados. Maravilloso, mi hermano, porque así podemos comprender lo que en esta siguiente lámina vamos a ver. La voz de Cristo en los 144.000 danzantes del sol. La voz de Cristo en los hombres
de Miguel, la voz de Cristo en nuestro corazón. Vamos a proceder a leer el capítulo 17 de Juan, versículo 20 al 26. Escrito solamente para los 144,000. Pero no lo vamos a leer con la voz llena de razones del mundo, con la voz de la hipocresía, con la voz de los miedos o la ignorancia, con la voz de la turbiedad. Lo vamos a leer con la voz de los 144,000 danzantes del sol, que son cada uno de ustedes. Sientan y escuchen las palabras que cada uno de ustedes habla, porque no son nuestras, sino que son de los 144,000. Cita. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en el anciano de días, el Cristo Ranridam, por la palabra de los 144,000 danzantes del sol, para que todos, Padre eterno, seamos uno, como tú, oh Padre, eres en nosotros y nosotros en ti, Señor de los espíritus. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, Padre, deje de creer en el Dios de las tinieblas y crea en nosotros, que nos has enviado desde el reino celestial. La gloria de nuestro ser, que es tuya, nos la has entregado. Y nosotros se la hemos dado para que sean uno en nosotros. Así como nosotros, en corazón, somos uno contigo, innominado Creador. Nosotros en ellos y tú en nosotros. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca, oh Señor, que tú nos has enviado del reino de la gracia y que los has amado a ellos como también a nosotros nos has amado. Padre, Padre, aquellos que nos has entregado en nuestro caminar en las calles, aquellos que nos has entregado cuando damos palabras de vida, queremos que donde nosotros estemos, también ellos estén con nosotros, para que vean nuestro ser corazón, que nos has dado, porque nos has amado desde antes de la fundación de este mundo y su sistema perverso. Padre, tú que eres justo, Señor innominado y eterno, este mundo, en sus banalidades y mentiras, no te ha conocido, Señor. Pero nosotros, los 144,000 danzantes del Eterno, en nuestro corazón y ser del sello del Dios vivo, te hemos conocido como el verbo que fluye dentro de nuestra alma. Y estos, ahora que nos escuchan, han conocido que tú nos has enviado. Y les hemos dado a conocer tu nombre, que es sin nombre y sin fin, en el ser del corazón. Y lo seguiremos haciendo aún, para que el amor nazca en esa nueva fe, en el corazón de la humanidad, en el corazón con el que nos has amado. Y podamos entonces nosotros, los 144,000, Señor, estar en ellos y tú en nosotros, en ese reino celestial. Esas son las palabras del ser, porque el ser siempre piensa en la unión, siempre piensa en la cohesión. El ser siempre busca encauzar a la luz. Por eso es una voz que resuena por dentro, porque busca que nos orientemos. Pero así como nosotros nos orientamos, sentimos la necesidad de que la humanidad se oriente. Y ese es el gran poderío del sello del Dios vivo de Miguel, porque Él sabe
que los 144.000 son el gran ser que va a despertar a la humanidad de este planeta. El gran ser que va a encauzar y que le va a dar esperanza a aquellos que ya en las creencias, religiones y filosofías la perdieron por no encontrar su identidad, porque se les coartó la oportunidad de conocerse por dentro, de conocer quiénes son, de conocer que son uno dentro del gran universo total. Esa es la voz de Cristo en cada uno de sus corazones. Anhelar que el reino de Shell-Ho llegue a este planeta Tierra. Porque solamente los que comprenden que el reino de Shell-Ho llega con el nuevo nacimiento del Hijo del Hombre, podemos comprender entonces su llegada indetenible, porque así anuncian lluvias, así anuncian terremotos, así anuncian guerras, hambrunas, pestes. Los 144.000, en donde estén, hacen salir el sol dentro de sus espíritus, dentro de sus esencias. Amados, queridísimos hermanos, de nuestro ser corazón, este es el último capítulo del Fuego Interior Azul. Nos veremos muy pronto. Estudien profundamente cada una de las palabras aquí expuestas. Que no se quede solamente en el video, en una clase, en una hueca palabrería. Sean ustedes los que desenfundan la espada de la libertad para cortar toda mordaza que aprisiona el verbo creador. Sean ustedes los que traen la libertad al espíritu de la humanidad que los escucha. Así los demonios se enfrenten ante ustedes. Reconozcan el principio y la raíz que hay dentro de su corazón y traigan el reino imperecedero para este planeta Tierra, para que sea cumplida la profecía del Apocalipsis 12, cuando el Hijo del Dios es arrebatado para el trono eterno. Sí, porque ya en nuestro corazón no se sentará esa larva de la rebelión, esa larva perversa, sino que ahora se sienta y fluye constantemente, como este gran mar, las aguas del verbo de la eternidad. Hasta la próxima, amados hermanos.